y se había establecido desde un principio que esta cuota de compensación se tasaba de acuerdo al 1% del patrimonio líquido de los padres, se le agrega el 60% de los ingresos que reciben los padres y se le adiciona la suma de 69.000 pesos, que es del orden del 15% del salario mínimo mensual legal vigente por concepto de laminación. La laminación es el costo material que tiene la libreta, sellos, cartón, etcétera, y que dice el Ejército Nacional incurre en este gasto, por lo tanto el ciudadano debe cancelarlo. Nosotros en el Movimiento Mira, inicialmente en el proyecto de ley que hoy es ley de la República, buscábamos que esta cuota de compensación no se cobrara. Parecía injusto que una persona de escasos recursos, siendo declarado no apto para prestar el servicio militar o estando incurso en una de estas causales por ser hijo único, por tener vocación al clérigo, que allí faltó explicar, hay jóvenes que se dedican al sacerdocio y también quedan exentos de prestar el servicio militar. Ellos, muchos, la mayoría de escasos recursos, debían pagarle al Estado por ser declarados no aptos o por ser exonerados o por ser sobrantes. Infortunadamente, durante el debate del proyecto de ley en las comisiones segunda especialmente, el gobierno insistió que esta cuota de compensación la requería para cumplir y suplir gastos operacionales concernientes precisamente a la incorporación, al reclutamiento de los jóvenes a nivel nacional. En esos días de la discusión del proyecto de ley, la Corte Constitucional se pronunció frente a una demanda porque un ciudadano X demandó precisamente la norma de la Ley 48 que establecía el pago de la cuota de compensación. Efectivamente, la Corte Constitucional se pronunció y dijo que el gobierno lo podía hacer, pero no a través de la Ley 48, porque esto violaba el principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución Política y que debería hacerlo a través de una nueva ley. Por lo tanto, declaró inexequible, inconstitucional el cobro de esa cuota y hubo un periodo de 6 meses mientras el gobierno de manera expedita, apresurada, promovió y logró que se expidiera una nueva ley. En esos 6 meses ningún ciudadano que fuera sobrante o que fuera exento pagó la cuota de compensación. Pero el Congreso inmediatamente aprobó y tramitó esta ley, una nueva ley que es la Ley 1184 que ustedes pueden ver en pantalla del año 2008, y allí dijo el Gobierno Nacional y el Congreso de la República que esa cuota de compensación se debería seguir pagando por parte de los ciudadanos. Aquí el Congreso de la República y el Movimiento Mira tuvo también un papel muy importante porque se logró que se exonerara del pago de esa cuota de compensación a los jóvenes que pertenezcan al nivel 1, 2 y 3 del CISBEN. Entonces, resumimos cómo está la situación hasta hoy. El joven que sea exento, ya saben las causales de la exención, o que sea sobrante por sorteo, no va a pagar el servicio militar obligatorio por un lado, pero tampoco va a cancelar la suma de la cuota de compensación si pertenece al nivel 1, 2 o 3 del CISBEN. Esta cuota, nosotros en el estudio que hicimos y también por algunas manifestaciones de oficiales del Ejército Nacional, se llegó a pagar por esta cuota de compensación hasta 100 millones de pesos por una libreta militar. 50 millones encontramos un caso en la ciudad de Barranquilla, porque se tasa precisamente con el patrimonio que tengan los padres, bienes inmuebles y los ingresos que perciban. De manera que hoy en día van a quedar exentos del pago de esa cuota de compensación los jóvenes que acrediten a través de sus respectivos municipios, de las oficinas de planeación,
que pertenecen al nivel 1, 2 o 3 del Sisbén. Ellos, repito, no pagan la cuota de compensación, pero sí van a cancelar única y exclusivamente el 15% del salario mínimo mensual legal vigente por concepto de la laminación, de la expedición de la libreta militar, que está por el orden de los 69.000 pesos según el salario que está vigente hoy en día. Pasemos entonces a otro tema que regula la ley 48, y es el de las infracciones, de las multas que deben pagar los ciudadanos por no definir su situación militar. Y se establecen dos tipos de sanciones, dos tipos de infracciones que son de carácter pecuniario, son de carácter económico, que deben pagar los ciudadanos cuando quiera que ellos cometan, omitan una obligación que trae explícitamente la ley 48. Y las divide en dos: unas infracciones que son las multas por no inscripción, y vamos a explicar qué es la inscripción. La inscripción es aquella que normalmente se surte a través de los colegios cuando los jóvenes están terminando su secundaria, su bachillerato, y el distrito militar, previo listado del municipio o del territorio donde se encuentre, de los colegios que tengan hasta 11º grado, citan al rector y a los alumnos de ese plantel para que se presenten un día X en un lugar determinado, y allí se surte ese proceso de inscripción. Pero hay muchos jóvenes que no tienen ese privilegio de estudiar, y son muchos a nivel nacional, por lo general jóvenes campesinos o de la ciudad inclusive, que no tienen la posibilidad de estar estudiando. Ellos desconocen esta norma, esta obligación, y nunca se inscriben en la base de datos que maneja el Ejército Nacional a través de la Dirección de Reclutamiento, para que se surta en consecuencia este primer proceso. De no hacerlo, de no inscribirse, bien sea a través del colegio o de manera personal, ya la ley le empieza a sancionar por cada año de no inscripción, y establece una suma del 20% del salario mínimo por esa no inscripción, y estamos hablando en promedio de 100.000 pesos por cada año. Entonces, usted joven que nos ve, si está preocupado, ya puede empezar a sacar cuentas. Si tiene 22 años y nunca se ha inscrito, ya le está debiendo al Estado 4 años de multa, es decir, 400.000 pesos. Por eso, si usted va hoy a un distrito militar y les piden un recibo de liquidación, muy seguramente va a estar por el orden de los 400.000 pesos o más, dependiendo el número de años que haya dejado de inscribirse. Ahora bien, viene otra multa, otra sanción, otra infracción de tipo económico, que esta es la que preocupó al movimiento Mira, razón por la cual se presentó y se radicó el proyecto de ley, que es la que alarma a todos los jóvenes, y se trata de la multa por no prestar, o una vez surtido el proceso de inscripción, el ejército los convoca a concentración para que ya allí de manera definitiva les diga dónde van a prestar el servicio, a qué hora y en qué lugar. El joven allí, por miedo, porque la mamá no los dejó, porque se casó, porque consiguió un trabajo informal, en fin, por muchas razones, no fue y se presentó. Y ahí es donde se constituye el que la ley ha denominado remiso. Entonces, repetimos, el remiso es aquel que, habiéndose surtido el proceso de inscripción, lo han convocado nuevamente para que ya se le defina su situación, el lugar en donde debe prestar el servicio, y no lo hizo por cualquier circunstancia de tipo personal, de tipo familiar o de tipo social, etcétera. No lo hace, y aquí la ley sí que es drástica y severa. ¿Por qué? Porque le está diciendo a este joven: usted, por no ir a presentarse, por cada año que no vaya a hacerlo, debe cancelar 2 salarios mínimos por cada año, y estamos hablando entonces de, en promedio, 1.000.000 de pesos, 920 y pico mil de pesos por cada año.